Muy buenas tardes, bienvenidos a Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Este es un programa de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación, concebido para que ustedes en la tranquilidad de su hogar construyan opinión. Hoy es un día donde impera la democracia y la participación de la ciudadanía. Desde muy temprano se abrieron las urnas para que los ciudadanos puedan participar en este proceso electoral donde se va a elegir un nuevo Congreso de la República. Ahí la responsabilidad que tiene la ciudadanía es absolutamente fundamental, tener claro por quién va a votar y cómo va a votar. Aunque ya mucha gente ha salido a votar, hoy lo que queremos en Contrastes es hacer un poco de pedagogía, porque no solamente vamos a tener esta contienda electoral, sino que viene también la elección de presidente de la República. Dos escenarios absolutamente importantes donde la conciencia electoral va a ser fundamental. Para hablar sobre este tema, esta pedagogía que queremos realizar el día de hoy sobre el proceso electoral, me acompaña la directora de la MODE, la Misión de Observación Electoral, Alejandra Barrios. Alejandra, mil gracias por acompañarnos en Contrastes. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y pues un placer estar aquí en el día de las elecciones. Mientras los observadores ya están en las urnas, en los puestos de votación, los ciudadanos esperamos que ya hayan votado la mayoría, pues poder hablar del tema de elecciones. Y quienes no han votado y todavía están dudando sobre cómo es la participación, hay un tema que es muy importante, que ha sido estigmatizado durante muchísimos años, y es el tema del voto en blanco, del voto nulo, cuando no se marca el voto, o sea, el voto no marcado. Expliquemos un poco cómo funciona. Hay quienes dicen que el voto en blanco, iniciemos con este tema, entonces no votemos en blanco porque entonces el número de votos que se da en esta casilla entonces termina beneficiando alguno de los partidos y demás. ¿Cómo funciona específicamente el voto en blanco? ¿Es real una voz de protesta por parte de la ciudadanía? Cuando se hizo la reforma política, entonces se tomó la decisión de hacer un reconocimiento de ese mecanismo como un mecanismo que estaba teniendo un efecto político y darle entonces la posibilidad que si superaba el voto en blanco con una mayoría simple en elecciones uninominales, es decir, presidencia, alcaldes, gobernadores, el resto de los candidatos se volvieran a repetir elecciones. Entonces, el voto en blanco no le suma primero a ningún candidato, ni al que lleva más votos ni al que lleva menos. El voto en blanco tiene un efecto político. En elecciones de presidente de la República, en elecciones de alcaldes y gobernadores, basta una mayoría simple. ¿Qué pasa el día de hoy con el voto en blanco que se está moviendo tanto? Es que una vez más queda demostrado que los congresistas no legislan contra sí mismos y tomaron una decisión que creo que va contra el espíritu de los ciudadanos o lo que los efectos que los ciudadanos esperan. La decisión que tomaron, mira, es la siguiente. Obviamente se vuelven a repetir elecciones. Cuando en un cargo uninominal gana el voto en blanco, se tienen que repetir elecciones con nuevos candidatos. Entonces, uno que diría para Congreso de la República, tiene que repetirse elecciones con nuevos candidatos, pero el Congreso dijo sí, claro, pero no para los partidos que pasan el umbral. Normalmente, ¿cuáles son los partidos que pasan el umbral? Son los partidos más grandes, son los partidos que tienen mayor representación, son los que tienen la maquinaria full. ¿Cuáles son los partidos que tienen más problemas para pasar el umbral? Si estamos hablando de Cámara de Representantes, organizaciones políticas que están surgiendo en lo local, organizaciones de oposición, partidos políticos de oposición o minoritarias, organizaciones minoritarias son las que tienen mayores problemas para pasar el umbral. Y también son las que tienen menos líderes, Omaira. Entonces, los que pasan el umbral, los de arriba, van intocables. Presentan su lista, la dejan tal cual, además ya se contaron, ¿no? Nosotros sacamos tanto, tal. Los otros, los que no pasan el umbral, tienen que meter nuevos nombres, cuando lo más difícil precisamente es esa cantera de líderes. Construir un líder toma muchísimos años en una organización política. Aquí tendrían que volver a poner 100 nombres si estamos hablando de Senado, o el mismo número de representantes si estamos hablando de la Cámara. Pero hay un elemento, antes de cambiar el tema de voto en blanco, que va a aparecer o se lo van a encontrar los colombianos para las elecciones a la presidencia. Resulta tan bueno el escenario del voto en blanco que ahora hay un grupo que lo inscribió ante la registraduría. Ahí va a funcionar completamente diferente. Entonces los ciudadanos se van a encontrar con dos votos en blanco en el Exactamente. tarjeta. Entonces, para estas elecciones, todos los que ya fueron a votar se dieron cuenta, no aparecen sino solamente una casilla de voto en blanco. Pues en la de Cámara son como 3 casillas de voto en blanco, entonces toda una confusión. Pero encuentran una sola casilla que dice voto en blanco.
Presidencia de la República se van a encontrar una casilla que dice voto en blanco y se van a encontrar con otra casilla que dice comité promotor voto en blanco XX nombre. Si se marca el comité, bueno, no importa dónde marques, todo suma a la misma bolsa de votos en blanco. Pero si marco el del comité promotor, el comité promotor tiene derecho a la reposición de votos, como si fuera un partido político. Si marco la que no dice comité promotor, digamos que la plata se queda, la reposición de votos, en el bolsillo del Estado. Sí. En este caso, si gana ese, la platica va para el que lo registró. Sí, pero entonces eso también tiene unas reglas. Como funciona igual que un partido político, ¿qué obligación tiene el comité promotor? Llevar su libro de ingresos y de gastos, igual que cualquier campaña política. En Colombia está completamente prohibido, por favor no se rían, lucrarse del ejercicio de la política. Entonces, solamente se le devuelve en reposición de votos hasta el monto total que señale que gastó. Y le da los derechos, y él le da además el derecho de aparecer en los medios de comunicación en las mismas condiciones que los otros candidatos, promoviendo el voto en blanco. Ay, esto va a resultar un poco confuso para la gente. Ya lo veremos en elecciones presidenciales. Vamos a ver cómo funciona. Pero hoy solo hay un voto en blanco. Solamente hay un voto en blanco. Para Senado y los de Cámara. En contrastes, no queremos incitar ni invitarlos, ni que ustedes queden un poco obnubilados con el tema del voto en blanco. Ustedes verán cómo votan. Como iniciamos este programa, la idea es que ustedes participen del proceso democrático, como su conciencia, la información que tengan, pues se les presente. Ustedes ya tendrán claro cómo lo quieren hacer. Simplemente es que hay ciertos temas sobre el proceso electoral que la gente todavía no tiene idea, y no es una cosa de ayer. El tema del voto en blanco ha sido mitificado por muchísimos años y ha sido utilizado por A o por B, sí, de acuerdo a las conveniencias. Viene otro tema que es el de el voto no marcado y el voto nulo. ¿Cómo funciona? ¿Cuál es la diferencia? Porque hay quienes dicen, si yo no voto, pues ya me anulan el voto. Sí, no, son completamente diferentes. Cuando uno habla de un tarjetón no marcado, que es el que deposita en las urnas, es el tarjetón que cojo un tarjetón y lo doblo y lo meto en la urna. Es muy importante tener en cuenta lo siguiente: cuando ustedes hacen eso como ciudadanos, le están entregando a un jurado de votación que puede ser, esperamos que no, pero que puede ser corrupto. Okay. Exactamente, y puede terminar marcando el voto. Es decir, como si ustedes entregaran un cheque en blanco, y uno no anda entregando cheques en blanco. Entonces es mejor, si no están de acuerdo con ninguno de los candidatos, más bien señalen que votan en blanco. Me parece un poco imposible que dentro de tanta oferta, tantos colores ideológicos que tenemos en Cámara y en Senado, pues no se logre encontrar un candidato, pero digamos que si no se encuentra... O en caso tal, la opción es que él mismo lo anule. O que lo tache todo y lo anule. Entonces, mira la diferencia entre el tarjetón no marcado y el voto anulado. El tarjetón no marcado lo veto limpio, pero es mucho más fácil que haya un delito electoral con ese cheque en blanco. Y el voto nulo. ¿Cuándo van a tener hoy? ¿Cuándo podrían generar un voto nulo? Y esto es para que lo tengan muy claro. No pueden marcar dos organizaciones políticas. Uno escoge un partido político. Si la lista es cerrada, basta con marcar el logo o dentro de la casilla que la van a ver vacía. Tenemos dos listas cerradas en las elecciones de hoy a Senado, que son las listas del partido, la organización política Mira, y la del Centro Democrático. Tenemos solamente esas dos. Y el resto de organizaciones políticas, ustedes van a encontrar las casillitas con los números. Acuérdense del número de su candidato predilecto. Pueden marcar, no obstante, solamente el logo. Si marcan solamente el logo del partido, suma para pasar el umbral, que para estas elecciones es del 3%, va a ser más o menos, estamos hablando de cerca de 400.000 votos. Pero si además marcan un número, cualquiera de los números que hay ahí, un número solamente, ese sirve para reorganizar la lista. Entonces digamos que el número 10 saca la mayor votación. Ya el 10 no queda en el lugar 10, sino empezaría a encabezar la lista, o así con cualquiera de los ejemplos que pueda haber. Entonces ese sirve para reorganizar la lista. No se anula el voto si solamente marcan logo y no marcan número. No se anula el voto si solamente marcan el número, porque se sobreentiende que pertenece a un partido político. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos. Perfecto. En esta pedagogía electoral. Radio Revista Encuentro.
Programa institucional de PECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Encuentro. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. Estamos de regreso en Contrastes porque la realidad tiene diferentes miradas. Este mediodía, hablando con la directora de la MOE, la Misión de Observación Electoral, Alejandra Barrios, sobre pedagogía electoral. Hoy un día trascendental de participación en una jornada democrática para la elección de Congreso de la República, Parlamento Andino y también tenemos consultas internas, ¿no? Y también consulta la del Partido Verde, solamente una. La del partido para elegir su candidato a la presidencia de la República. ¿Qué ha observado la MOE frente a los delitos electorales? ¿Qué es lo que más les preocupa? ¿Cuáles son como esos puntos básicos que ustedes, por supuesto, durante estos días han prendido las alarmas para que el gobierno nacional y las autoridades competentes estén prestas y listas para reaccionar? La idea siempre en cada elección es reducir al máximo, pues, estas posibilidades de irregularidades en los procesos electorales. Pues mira, creo que hoy estamos frente al tema de siempre, que es el tema de la propaganda electoral. Hoy está completamente prohibido entregar propaganda electoral, está completamente prohibido meterla dentro de los cubículos, digamos, normalmente se encuentra en un cubículo, eso está completamente prohibido. Está prohibido entregarla a la entrada de los diferentes puestos de votación, va a ser retirada además por la policía. Y algo que lamentablemente se sigue viendo muchísimo, de manera particular en algunas regiones de la costa, estamos hablando de Bolívar, estamos hablando de Atlántico, es que a una cuadra y media de los puestos de votación se siguen encontrando a los que se denominan mochileros, que son los encargados de pagar el voto o de entregar, digamos, se les entrega la constancia que una votación para hacer el respectivo pago la próxima semana. ¿En cuánto está el voto? ¿Qué información? Pues mira, tenemos nosotros información que se está moviendo entre 120 y 160 mil pesos, la dupla, es decir, tanto para Cámara y Senado, pero hay unos departamentos donde puede estar mucho más caro, porque también depende del nivel de afluencia de público que se ve en las urnas. Entre menor número de ciudadanos salgan a votar, eso encarece el voto. A mayor número de ciudadanos votando, pues el voto se paga mucho menos el voto, hay que salir a votar. Además, para derrotar esos votos que a partir de la maquinaria, del clientelismo, de la compra y venta de votos, pues son los que pueden terminar eligiendo a los próximos senadores o representantes. Hay dos escenarios que, bueno, hay uno nuevo en esta oportunidad que son las elecciones en el exterior que duraron 8 días, terminan el día de hoy. Terminan el día de hoy a las 4 de la tarde tiene que empezarse a dar los resultados de las elecciones en el exterior. Pues obviamente tenemos países que mientras nosotros terminamos ellos todavía siguen en votación, pero tienen que ir recibiendo a lo largo de la noche la información. ¿Cuáles son las principales irregularidades que se presentaron con esta nueva modalidad? ¿No? Es una semana muy larga para votaciones en el exterior. En lo personal creo que es una equivocación completa del Congreso de la República haber permitido una semana de elecciones en el exterior, porque lo que eso permite es la manipulación de la información electoral y le resta confianza al proceso electoral. Ha habido unos llamados de atención a unos cónsules, se ha solicitado y se ha efectuado además el cambio de cónsules en algunos países, de manera particular se pidió en Estados Unidos, también al inicio del proceso electoral se hizo en Venezuela. Y la presencia de los testigos electorales es fundamental por parte de los partidos políticos y eso generó muchísimos problemas esta semana. En el exterior las personas están trabajando, es decir, quisiera que se pusieran ustedes como si tuviéramos elecciones toda esta semana, cuáles son los testigos electorales que pueden estar al lado de la urna todo el tiempo, pero además los jurados de votación. ¿Quiénes terminan siendo los jurados de votación? Pues los mismos funcionarios de los consulados. Entonces empiezan a presentarse suspicacias y se presentaron suspicacias frente a la composición de esas mesas de jurados, porque pues como ustedes saben, lamentablemente en Colombia los funcionarios de los consulados no provienen de la carrera diplomática, son menos los que están en la carrera diplomática, que serían los que dan más garantías, sino corresponden muchos a nombramientos de carácter político o de cercanías partidistas. Entonces eso también generó dentro de las diferentes organizaciones políticas pues niveles de desconfianza y pues obviamente se le está pidiendo a los cónsules, independientemente si son de carrera o no, que asuman
durante 8 días una función para la cual no recibieron formación en Colombia, y es casi que ser los registradores en sus ciudades de unas elecciones que ni siquiera pues el registrador nacional tiene, que son de toda una semana. Alejandra, ¿cómo va a ser la vigilancia? ¿Cómo tienen dispuestos, por supuesto, todos los observadores nacionales e internacionales que acompañan a la MOE, pues están en este proceso? ¿Cuántos son y la labor fundamental que desarrollan? Pues mira, tenemos presencia de los 32 departamentos del país, tenemos en 31, lamentablemente no pudimos estar en San Andrés ni en Providencia, entonces para las próximas elecciones te puedes ofrecer de voluntaria para San Andrés y Providencia. Esperamos pues, poder tener presencia en las elecciones presidenciales, pero no ha sido fácil. En la isla esta campaña es muy dinámica, entonces casi todo el mundo se encampaña. Tenemos cerca, un poco menos de 4.000 observadores en la calle y en 2 modalidades. Sí. Hay unos observadores que están dentro del puesto de votación y no se le despegan a un grupo de urnas que son las que están de manera especial vigilando. Y hay otros observadores que son los observadores itinerantes, que lo que hacen es ir por diferentes puestos de votación y ver qué es lo que está pasando alrededor de estos puestos de votación. ¿Cuántos observadores internacionales los acompañan? Mira, nosotros tenemos 44 observadores internacionales, la mayoría de ellos están en Bogotá, están en 2 rutas, una ruta que salió hacia el sur de Bogotá, otra ruta que sale hacia el norte y termina en Suba, una de las rutas, la otra ruta termina en el centro de votación más grande, que es el Corferias. Bueno, eso en la capital de la República. Sí, en la capital de la República. Y están yendo a Nariño, Atlántico, están en Valle, están en Cauca, están más o menos en salieron observadores para 7 departamentos del país. Pero además de eso, tenemos observación electoral en el exterior, digamos, tenemos observación electoral en Abu Dhabi, tenemos observación electoral en Venezuela, en Estados Unidos, en Ecuador, en Guatemala, en Honduras, en España, en Suiza, en Francia, hay en Italia, muchos países europeos tenemos observación electoral, esperamos ampliarla también para las presidenciales. Entonces digamos que hay un equipo consolidado ya en este momento pues trabajando. Alejandra, ¿cuáles son esas regiones del país a las que la MOE le tiene presto el ojo porque ya ha detectado, ha prendido las alarmas sobre irregularidades que se puedan desarrollar allí? No te las voy a decir en orden, pero sí quiero destacar una, y es Guajira. Guajira la seguimos, la estamos destacando el día de hoy. Guajira tenemos un despliegue importante de observación electoral, además como una decisión de la misión de observación electoral de hacer una presencia mucho más fuerte. Estamos en todos los municipios de la Guajira. Hablamos también de la zona del Catatumbo. Esa es una zona especialmente delicada. Se señaló que no solicitamos de manera explícita que no se moviera ningún puesto de votación de esa zona. Nos habían informado que posiblemente se movían algunos, pero se logró parar eso, inclusive con orden directa del ministro. Arauca es una ollita a presión. Pues además el hecho más grave de este proceso electoral, que fue el atentado contra la doctora Aida Bella, se hizo en ese departamento por parte del ELN. Bajamos de Arauca, nos vamos a Nariño, lo que es la zona de Roberto Payán, de Magüí, de Tumaco. Pasamos al Valle del Cauca, vuelve y juega Buenaventura. Es decir, lo de Buenaventura es un tema muy serio, que no solamente se expresa en lo electoral, sino que es un tema social que este país está en deuda además con ese municipio, y es un problema de orden público que pareciera que ha quedado por fuera de control. Y el departamento, y cierro creo que con el departamento de Chocó, quizás hablando un poco también de Urabá antioqueño, que es hacia donde se han venido moviendo los riesgos electorales indicativos de fraude. Hacemos una pausa y ya regresamos en Contrastes. La magia de la radio por internet conecta al magisterio colombiano. Escucha nuestro programa Encuentro a través de la página www.fecode.edu.co. Voces de actualidad, temas de interés, opiniones y música. Haz clic sobre el icono Radio Fecode y accede al sonido de la educación colombiana. Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral. ¿Qué tanta renovación se va a presentar hoy en el Congreso de la República, Senado y Cámara? ¿Cuál va a tener mayores posibilidades de cambio real?
Mira, Mayra, hoy, ¿con qué se están encontrando los ciudadanos en el tarjetón, en las urnas? Se están encontrando con un tarjetón electoral donde el 68% de los congresistas actuales se quieren reelegir. Estamos hablando de 183 congresistas. Entonces, es un tarjetón con unas caras ya conocidas. Bueno, no están las fotos, están los números, pero digamos que es un alto número de congresistas que ya conocen. De esos 116 de 165 de la Cámara de Representantes, 116 quieren reelegirse y 67 de los 102 senadores. El comportamiento de la Cámara y del Senado es completamente diferente. Sí. Más o menos 1 de cada 4 de los representantes a la Cámara que están tratando de reelegirse hoy van a lograr hacerlo. Mientras que 1 de cada 2 senadores que están tratando de reelegirse hoy va a lograr hacerlo. ¿Por qué esa diferencia? Porque va a haber una mayor renovación en la Cámara de Representantes que en el Senado de la República, porque las elecciones a la Cámara de Representantes se configuran, se organizan a partir de los resultados de las últimas elecciones que tuvimos regionales. Si el signo político cambia en algún departamento, muy seguramente ese cambio en el signo político se va a reflejar en una curul en la Cámara de Representantes. Mientras que las elecciones a Senado, por 2 razones, por el costo de las campañas políticas y porque normalmente acceden cuando no son los los políticos tradicionales, es a través del voto de opinión, nos encontramos con que son unas casas políticas muy fuertes, con unas estructuras construidas en lo local, que se van manteniendo. Entonces, van a decirme, Alejandra, pero en renovación, por ejemplo, en Bolívar, ¿no? En Bolívar lo que estamos es en la guerra de los delfines. Sí. Es la misma estructura política, posiblemente otra cara, sí, pero que es funcional a una estructura. Entonces la renovación en el Senado es más difícil. Alejandra, yo le escuchaba a usted en algún escenario que esta contienda lo que va a permitir también es evidenciar el tema de la financiación de los candidatos, de los partidos, que se ha disparado de una manera descomunal. No hay cómo controlar ese escenario y se va a visibilizar porque entra otro elemento en juego y es el comportamiento de los grupos insurgentes. FARC y ELN, las FARC en este momento tienen proceso de paz en La Habana, Cuba, así que se espera que el comportamiento que en años anteriores, en elecciones anteriores, era evidente, interrumpir los procesos y demás, en esta el comportamiento va a ser completamente diferente. Sí, hoy las FARC están dando pistas de cuál es la relación que van a establecer en la desmovilización con los procesos electorales. Uno de los puntos importantes en La Habana, inclusive uno de los puntos que se demoraron más en negociar, era precisamente el de participación en política. Entonces, hoy están enviando los mensajes. Lo que hoy está pasando en las zonas de presencia de las FARC, en las zonas de presencia del ELN, ahí sí, como dicen los abuelos, con el desayuno se sabe cómo va a ser la comida. Es precisamente esas pistas de cómo se podría hacer el ejercicio de la representación política post-negociación. ¿Y la financiación? Bueno, el tema de la financiación es realmente el gran tema, el gran tema, la agenda que se tiene que construir en términos de reforma política después de esta campaña electoral es el tema del control de la financiación de las campañas políticas. Más o menos cada lista, 100 candidatos a Senado tienen la posibilidad de gastarse 74.000 millones de pesos. Es lo que establece la ley. Eso te da más o menos 740 millones por senador, si son 100 senadores. Nosotros estamos hablando y nos han hablado de campañas que pueden costar 1.500 millones, 1.800 millones, 2.000 millones de pesos. Estamos frente a una burbuja inflacionaria electoral y eso en algún momento se va a reventar. Creo que este proceso electoral ya es lo que señala que no se puede seguir con esos niveles y ese realmente es lo que impide que la política colombiana sea mucho más plural. Preguntas con respuestas rápidas ya para culminar este Contrastes del mediodía. ¿Cuántos partidos de oposición o cuántos grupos, mejor, de oposición se van a visibilizar el día de hoy al finalizar esta contienda de elección de Congreso de la República? Teníamos un grupo de oposición tradicional que por supuesto era el Polo Democrático. Hoy se suma otro y con una fuerza aún más grande. Sí, hoy vamos a pasar de un Congreso y de un país que está acostumbrado a ver una oposición de izquierda a un país que va a tener que entender cómo funciona tener dos oposiciones, una de izquierda, una de derecha. Ese es el gran cambio en el Congreso de la República. ¿Cuáles serán
los partidos políticos o los grupos sociales más apaleados en esta jornada electoral? Pues mira, hay unas organizaciones políticas que hoy se están jugando realmente su representación en el Congreso de la República. Dentro de ellos se encuentra pues la oposición tradicional, el Polo Democrático Alternativo, digamos que tiene que salir y volver y demostrar fuerza en las urnas. Estamos hablando de Cambio Radical, de Mira y de Opción Ciudadana. Digamos que esas son como las organizaciones que tienen hoy que hacer un especial esfuerzo. Lo claro es que los gobiernos de turno se la juegan en elecciones legislativas, por supuesto, para tener la mayoría. ¿Cómo se la está jugando el presidente Juan Manuel Santos? Porque no solamente se la juega para este final de periodo de presidente, sino también para la futura reelección. ¿Cómo está conformada? ¿Cuáles son las fuerzas que lo acompañan? ¿Y cómo visualizamos un poco que va a terminar este tema hoy? Pues porque empezamos mañana realmente la campaña de la Presidencia de la República, porque hoy después de las 4 de la tarde vamos a saber de verdad cómo queda configurada la alianza de gobierno para hacer frente en el Congreso de la República a su agenda legislativa y a la campaña presidencial. Hoy hay una alianza clara, es una alianza que está conformada por el Partido Liberal, Partido de la U, Cambio Radical. Hoy está por fuera de la alianza política el Partido Conservador con candidata propia y con candidato también a la vicepresidencia de la República. Entonces sigue siendo una alianza mayoritaria, es decir, en términos de agenda legislativa sigue siendo una alianza mayoritaria y pues toca esperar a ver qué es lo que pasa. Alejandra, expliquémosle un poco a los televidentes ese tema del umbral que ha resultado un poco engorroso. Entonces, la gente dice, si marco el partido, saco avante el partido, ¿cómo quedan los candidatos? Reforcemos esa información. Muy bien, nosotros hicimos una gran reforma política en la Constitución del 91. ¿Y qué fue lo que dijimos? Vamos a facilitar que todas las organizaciones, que se hagan organizaciones políticas, porque este país es pluralista. Sí. Lo que pasó es que se nos fue la mano. Para volver a controlar el número de organizaciones políticas, en el 2003 se estableció un umbral, es decir, un número mínimo de votos que tiene que sacar una organización política para poder tener representación en el Congreso. Nosotros teníamos un umbral del 2%, acabamos de pasar al umbral del 3% del total de la votación. Ese umbral puede estar el día de hoy más o menos en unos 390, 410 mil votos, todo depende de la cantidad de gente que salga a votar. Cuando una persona vota por el partido político, solamente si es de voto preferente, le está ayudando al partido a pasar el umbral. Cuando vota por el partido y marca un número, lo que está ayudando con el número es a reorganizar la lista. Entonces, el partido le propone un orden de la lista. En el 1 está Juanito, en el 2 está Pepito, en el 3 está Sutanito. Si la mayoría de la gente marca 3, donde está Sutanito, entonces ese 3 puede terminar siendo el 1. El 1 puede terminar en el último lugar de la lista. Entonces, por eso, hoy pueden votar, no hay ningún problema, solo por la organización política, pero también pueden votar por un candidato de su preferencia, reorganizan la lista y si se alcanza el partido ese umbral, pues va a poder tener acceso a la repartición de curules. Ya para finalizar, Alejandra, el mensaje es para que la ciudadanía salga a votar por quien quiera, pero participe del proceso democrático. Para eso se desarrollan precisamente estos ejercicios, participación masiva y con conciencia e información, por supuesto. Sí, Mayra, aquí todavía alcanzamos, hay unas horas todavía para salir a votar, para los que no han salido a votar. Infórmense bien cuál es el número de su candidato, cuál es el partido político de su preferencia, no se dejen comprar el voto, no acepten ningún tipo de dádiva a cambio de su voto y hay que salir hoy, hay que construir democracia, esta democracia es de todos. Así que vamos a construirla hoy y hacerla fuerte. Y si queremos transformar el Congreso, pues la participación clave e importante es la de la ciudadanía. Si no salen, otros, por supuesto, votarán y votarán por un Congreso al que ustedes no se sienten identificados. Así que el voto es absolutamente fundamental. Mil gracias por acompañarnos este mediodía. Muchísimas gracias por la invitación y a todos, pues a votar. Alejandra, mil gracias por acompañarnos en Contrastes. A ustedes los invitamos para que nos reencontremos el próximo domingo de 12 a 12:30 del mediodía en Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. El mensaje es claro, salga a votar este día de proceso electoral. Feliz resto de día, adiós.